A este tiempo de estudio le hemos llamado Escudriñando las Escrituras. Y vamos a estar revisando las doctrinas fundamentales en la cual nosotros como Iglesia Asamblea de Dios creemos y que están, por supuesto, en la Biblia. Ustedes tienen ahí ahora en el teléfono, sus teléfonos, están las páginas de este estudio que corresponde a la Iglesia. Entonces después ustedes lo ponen leyendo porque es lo mismo que yo voy a algunas cosas que vamos a estar compartiendo acá. Los objetivos entonces de este estudio es poder comprender que la Iglesia es la comunidad de la fe para creyentes que han recibido a Jesucristo como Salvador y Señor. Otro objetivo es familiarizarse con la Iglesia, amarla y también permanecer fieles a ella. El versículo clave de este estudio, hay dos versículos, voy a leer solamente uno por tema de tiempo, porque ustedes lo tienen configurado ahí en sus hojitas. Efesios capítulo número 2, versículo 20 al 22. Y dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y en cuanto a nuestra declaración de fe como Iglesia Asamblea de Dios, creemos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, que está compuesta por cada creyente que ha nacido del Espíritu, y el propósito de la Iglesia: adorar a Dios, edificar a los fieles y evangelizar al mundo. Y todos nosotros, como creyentes, somos ministros llamados a servir, testificar, interceder y contribuir a la Iglesia. La Iglesia, una pregunta que hay que hacerse. La introducción la leen ustedes ahí en su hojita. Vamos a avanzar. ¿Qué es la Iglesia? La Iglesia viene de la expresión griega antigua, eclesía, que significa los llamados de afuera. Estamos en un contexto distinto, sin Cristo fuera, y ahora por medio del Señor somos integrados a la Iglesia. Es la congregación de los redimidos. Redimir significa comprar algo o recuperar algo que se había perdido. Los redimidos, aquellos que también han sido liberados del sufrimiento, del castigo. Entonces, redimidos, aquellos que han sido llamados por Dios. Los que han experimentado un nuevo nacimiento por obra del Espíritu Santo a través de la conversión al Señor. También la Iglesia es la comunidad de los miembros del cuerpo de Cristo, aquellos que en Cristo son nueva criatura y forman parte de su cuerpo, que espiritualmente son miembros de la Iglesia universal o invisible. O sea, todos los creyentes en Cristo que han nacido de nuevo, formamos parte de esta tremenda familia a través del mundo, que es la Iglesia del Señor. Y esta Iglesia entonces también recibe vida y dirección del Espíritu Santo. Y todos los creyentes o miembros de la Iglesia nos encontramos repartidos por el mundo. También la Iglesia es la congregación local de los creyentes. En este caso nosotros, como Iglesia Cristo Rey, somos una congregación local, pero no somos toda la iglesia. Somos una parte de la iglesia, otra iglesia en Santiago, otra por acá. Son parte de la iglesia, pero no son en sí toda la iglesia. También podemos decir que la iglesia no es denominacional.
Es decir, no está etiquetada bajo un nombre específico. Nosotros como Iglesia Cristo Rey, ese es un nombre de fantasía, es para identificarnos como grupo cristiano, ¿ya? No, no es una denominación, es mucho más que eso. Recuerde, es la que está formada por todos los creyentes en Jesucristo que han nacido de nuevo a través del mundo. El propósito para la Iglesia fue establecido por nuestro Señor Jesucristo y revelado en la Biblia. Ahora, entre los propósitos de la Iglesia está la adoración. El Señor dijo, más viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad al Señor. Es decir, una adoración genuina de aquellos que realmente han conocido al Señor. Aquel que ha conocido al Señor va a expresar una adoración que nace del espíritu, de adentro. También entonces en Marcos 12:30 dice también, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Entonces la iglesia existe también para adorar a Dios. Y todos nosotros como creyentes debemos expresar nuestro amor al Señor adorándole en espíritu y en verdad. Y a través de toda la Escritura se nos manda, se nos indica celebrar la presencia de Dios, magnificando al Señor y también exaltando su nombre. El Salmo 34:3, y es lo que Dios espera de nosotros. El Salmo 34:3 dice, exaltemos, engrandeced al Señor y exaltemos a una su nombre. También Dios desea que nosotros expresemos gratitud y amor. Y que el amor nos mueva a una adoración y a una alabanza alegre y gozosa ante su presencia. Otro propósito de la iglesia es el evangelismo. Marcos 16:15, id por todo el mundo, dice, y predicad el evangelio. Entonces, la iglesia existe para comunicar la palabra de Dios, para comunicar las verdades del Señor y para ganar personas para Cristo. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la forma? Hay muchas formas de hacerlo. Medio de plataformas, caminatas, entregar un tratado, conversaciones, medios radiales. Hay tantas maneras de compartir la palabra del Señor. Y es nuestra responsabilidad hacerlo. A todos nosotros, los que pertenecemos a la iglesia del Señor. Entonces, todos nosotros somos embajadores de Cristo y nuestra misión es evangelizar. ¿A quién? Al mundo. Esa fue la misión. Al mundo. Y nosotros tenemos que cumplir nuestra parte, cada uno de nosotros. Nadie de nosotros debería excluirse. Somos parte de su iglesia. Somos la iglesia del Señor. Otro propósito es la comunión. Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire qué importante. La comunión. Ahora estamos separados, comunicados en forma virtual, pero eso no significa que hemos dejado, seguimos siendo iglesia. Estamos unidos en el Señor. Quizás no estamos, tenemos que perseverar en la palabra. En el partimiento del pan no lo podemos hacer porque estamos distantes, pero también podemos participar de las oraciones. Y en las oraciones, recuerde, los días miércoles. Y como hijos del Señor, somos llamados a permanecer en la familia de Dios y ser miembros de su cuerpo. Como creyentes debemos desarrollar la comunión, el compañerismo y también todo esto en el fraternal vínculo del amor. Son cosas que en la sociedad nuestra no se da mucho. No se da mucho la comunión y ahora con mayor razón, estamos más distantes. Pero sí, tampoco se da tanto el compañerismo y la fraternidad. Pero nosotros somos llamados por el Señor a cumplir ese rol dentro de la iglesia como creyentes. Todos nosotros
desarrollar la comunión, el compañerismo y el amor fraterno, la fraternidad por medio del vínculo del amor. Otro propósito es el discipulado, y está en Mateo 28, 19 y 20. Id y haced discípulos, donde quiera que vayamos. La iglesia existe para edificar, y todos nosotros debemos ser discípulos del Señor. Un discípulo es algo que está dispuesto a obedecer a su maestro, y debemos estar dispuestos a aprender, a crecer y a madurar en su fe, la fe del Señor. Como discípulos debemos desarrollar el carácter de Cristo en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. Y otro propósito de la iglesia muy importante es el servicio. En Hechos 6, 1, 3, y aquí tenemos un pasaje que nos indica lo que estaba pasando en ese momento. En Hechos 6, 1, 3, leemos lo siguiente. Dice, en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la discusión diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Pablo y los apóstoles tenían que encargarse del misterio de la palabra, que también es servicio, es la palabra a los demás. Pero había otras realidades que atender, que no era menor. Y a veces estas realidades las vemos como menores. Pero si somos parte de la iglesia, todos nosotros, queridos hermanos y hermanas, somos llamados a servir. Todos nosotros. Y fíjese que, aunque a algunos les parezca algo menor esto, porque algunos así pueden pensar, aún así hay requisitos que se deben cumplir. Y dice que estas personas, o los que van a desarrollar otras funciones dentro de la iglesia que no sea el predicar o que no sea el enseñar, porque todo lo que hacemos dentro de la iglesia es importante, todo lo que hacemos. La palabra cumple un rol de edificar, de enseñar, todo es importante, todo lo que se hace. Entonces, dice algunos los requisitos, personas de buen testimonio. Dice, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Mire, para servir a los demás en diferentes labores dentro de la iglesia. Es importante considerar esto. Para cualquier labor que desarrollemos dentro de la iglesia. Buen testimonio. Lleno del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y los que tienen a cargo el ministerio de la palabra, es lo mismo. Para todos nosotros las demandas son las mismas, para todos nosotros. Buen testimonio, que es algo que tenemos que cuidar. Dar testimonio del Señor donde vamos, con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestra forma de actuar. Buen testimonio. Lleno del Espíritu Santo, es decir, personas que estemos buscando constantemente al Señor y expresarlo con nuestras acciones, con nuestro estilo de vida. Y de sabiduría. Sabiduría es aplicar bien lo que hemos aprendido. Darle una buena aplicación. Servicio. Entonces, también la iglesia existe para servir a las personas. El servicio es demostrar el amor de Dios a otros, amar a nuestro prójimo y satisfacer sus necesidades. Primero espirituales. También físicas, porque viene la sanidad, ¿cierto? Dios actúa. Y también las necesidades económicas. Vamos a llegar hasta aquí por ahora, con este estudio. Escudriñando las Escrituras, véanlas suscritas en tu teléfono y revísenlas, revisen los textos y continuamos la próxima semana.